Ya, título, Economía chilena a mediados del siglo XX, y el objetivo principalmente va a ser caracterizar el sistema ISI, y después vamos a explicar qué significa ISI. ¿Ya? A ver, recordando un poquito, ¿qué ocurría en Chile durante bastante tiempo? Chile había, de alguna forma, basado su economía en un crecimiento hacia afuera, principalmente por la exportación de salitre. ¿Se acuerdan lo que era el salitre? El salitre era un recurso natural que sacaba del norte de Chile, principalmente, que era como una roca blanca, que principalmente servía de fertilizante. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía Chile de alguna forma? Llegaban empresas extranjeras, sacaban el salitre y Chile ganaba un impuesto de eso. Entonces Chile de alguna forma, de la única forma que ganaba dinero era por el impuesto y vendiendo salitre. ¿Ya? Y Chile siempre tuvo esa característica de que era un país exportador de materias primas. Por lo tanto, de alguna forma, fue un país que se enfocó en el crecimiento hacia afuera, es decir, exportar cosas. ¿Ya? Y es lo que vemos mucho hoy en día, por ejemplo, los celulares. Ya lo hemos dicho 20 veces o 30 veces, que nosotros vendemos el cobre y después nos venden un celular, hecho con cobre chileno, quizás. Chile solo se ha caracterizado en ese tiempo, y hasta el día de hoy, por exportar recursos naturales, ¿ya? Y después comprar los productos ya desarrollados, industrializados, etc. Pero ¿qué ocurría en Chile? Chile tenía una ventaja sobre los otros países de Latinoamérica, que también son exportadores, que Chile tenía salitre. Y el salitre a fines del siglo XIX y principios del XX fue un recurso muy solicitado, principalmente porque era un fertilizante y también de alguna forma servía para las armas, ¿ya? Y tenemos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, donde se necesitaron muchas armas, entonces Chile de alguna forma ganó mucho dinero con el salitre. Pero ¿cuál era el problema de Chile? ¿Qué pasa si un día no le querían comprar salitre? Perdía. ¿O qué pasa si se acababa el salitre? Perdía. Chile dependía mucho del salitre y de que la gente le comprara cosas, ¿ya? Si hay, por ejemplo, Estados Unidos no quería comprarle más a Chile, Chile se iba a la quiebra porque no tenía quien venderle salitre. Entonces, es una economía que Chile es muy dependiente en ese sentido. ¿Ya? Pero, a pesar de ser una economía dependiente, Chile va a ganar plata. Va a ganar mucha plata. ¿Y qué va a ocurrir en Chile? Se va a modernizar el país. ¿Ya? De alguna forma va a traer industria al país, va a llegar una industria, ya por ejemplo la industria de fósforo, etc. ¿Y qué va a ocurrir? Va a llegar la industrialización. ¿Cuál es el problema de la industrialización? Es que va a dejar muchos puestos libres. Por ejemplo, si en el campo trabajaban 10 personas y ahora cuando llega un tractor solo va a quedar un campesino, las otras 9 personas se van a tener que ir o a las salitreras o a la ciudad a trabajar en las nuevas fábricas que existían. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir a la larga? Es que los nuevos trabajos no van a ser bien pagados, y ahí va a ocurrir lo que es la cuestión social. Pero, por ejemplo, Chile se va a modernizar sí o sí. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Y va de alguna forma a traer nuevas tecnologías de la época a Chile. ¿Ya? Por ejemplo, van a traer fábricas de fósforos, fábricas de cerveza, van a traer tranvías, van a traer la electricidad a Chile. Entonces, Chile de alguna forma va a ser un Chile más moderno para la época, gracias a que había ganado mucha plata con el salitre. Pero aunque había ganado mucha plata con el salitre, seguía teniendo esos problemas sociales de que no repartían bien la plata, que no se les pagaba bien a los trabajadores. Entonces, es un grave problema que tiene Chile. ¿Ya? Y eso va a derivar en lo que es la cuestión social. ¿Ya? Si la cuestión social no es algo que esté solo enfocado en la sociedad, sino que también tiene algo de política, algo de economía. ¿Ya? No se les pagaba buenos sueldos a los trabajadores en las fábricas, por ejemplo, esta fábrica de fósforo, el sueldo no le iba a alcanzar a una persona para vivir un mes, por ejemplo. Menos para tener familia. ¿Ya? Tampoco existían regulaciones sobre los horarios de trabajo, entonces todo eso va a influir y afectar en lo que es la cuestión social y traer los problemas que trajo Chile. Ya, volvamos, siguiendo el camino de que Chile es un país exportador, que solo exporta materias primas y va a depender de que le compren materias primas. ¿Qué ocurre si en el mundo
hay un problema económico. Por ejemplo, la Gran Depresión. ¿Ya? ¿Quién se acuerda algo de la Gran Depresión? ¿Se acuerdan o no? Que en Estados Unidos prácticamente se desplomó la bolsa de comercio, finalmente las acciones cayeron y hubo una gran crisis económica en Estados Unidos, ¿ya? Y que afectó a todo el mundo, porque Estados Unidos era uno de los principales compradores y que prestaba plata, entonces hizo como un efecto dominó, ¿ya? Y uno de los principales compradores de salitre en Chile era Estados Unidos. ¿Qué pasa si Estados Unidos, de alguna forma, no tiene plata para, para comprar salitre? Y ningún otro país tiene plata para comprar salitre, Chile se va a caer a la quiebra. Principalmente es un país que se va a la quiebra directamente porque el salitre ya no se vende, ¿ya? Y va a existir lo que se conoce por la crisis del salitre. Además de que salió el salitre sintético, ahora nadie compra salitre y nadie compra materias primas, porque en ese tiempo ya no se van a necesitar las materias primas porque no hay plata para, los otros países no tienen plata para comprar las materias primas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las salitreras van a comenzar a cerrar, los trabajadores de las salitreras, que eran muchos, van a tener que ir a la ciudad de nuevo va a empezar a sufrir esto, lo que es sobrepoblación, y van a haber muchos problemas sociales. Entonces, de alguna forma Chile tiene que pensar, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿Ya? No podemos, de alguna forma, depender de lo que es otro país para nuestra economía. Por ejemplo, si en la actualidad China ya no quiere comprar más cobre, nosotros vamos a tener que bajar el precio del cobre y finalmente vamos a ganar poco dinero, etcétera, etcétera. En ese tiempo ocurrió lo mismo. Chile vendía salitre, nadie le va a comprar salitre porque hay una gran depresión, una gran crisis económica en el mundo. El salitre va a bajar mucho de precio porque nadie lo quiere. Chile se va a quedar con un montón de salitre sin vender. Las empresas salitreras van a empezar a quebrar y finalmente Chile va a caer en una crisis económica igual que el resto del mundo, pero a Chile le va a afectar mucho porque es un país que solo exporta materias primas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no le van a llegar, zapatillas, por ejemplo, porque no tiene de dónde comprar, porque tiene que vender primero, no tiene plata Chile, ¿ya? Entonces de ahí Chile dice, tenemos que buscar una solución, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? Levanten la mano por lo Sí, menos. Gracias, Dylan. sí, profe. Ya. ¿Cuál va a ser la respuesta del Estado? El Estado como organización, el Estado como país, el Estado como un Estado, ¿ya? Va a ser el modelo EASY, un nuevo modelo económico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Chile se da cuenta, acá dice, que tras la crisis, Chile es muy inestable. Y se da cuenta que su economía era muy inestable, porque a pesar de que le iba bien económicamente, por cualquier cosa podía caer. Entonces decide, de alguna forma, cambiar el modelo de crecimiento hacia afuera por uno de crecimiento hacia adentro. Es decir, de alguna forma, quiere industrializar al país. En vez de que otro país haga las zapatillas, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora Chile? El mismo hacer la industria de zapatillas. O en vez de que otro país se preocupe de que venda la electricidad, Chile hacer la electricidad. O en vez de que otro país te venda azúcar, Chile empezar a hacer una empresa de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el modelo EASY de alguna forma? Industrializar el país. ¿Ya? Súper importante eso, porque de alguna forma va a ser como un círculo vicioso, porque virtuoso, digamos así. Porque si bien con una industrialización del país, Chile va a necesitar gente que trabaje, y con eso también va a bajar lo que es la cesantía, porque ¿qué ocurrió en la crisis de 1929? Mucha cesantía, porque muchos obreros del salitre tuvieron que venirse a la ciudad, o fueron despedidos. Entonces no tenían cómo, de alguna forma, mantenerse. Entonces, ¿qué es lo que planea hacer Chile? De alguna forma, hacer empresas, ¿ya? Y aplicar un nuevo rol, ¿ya? ¿En qué se enfocó el nuevo rol del Estado? De alguna forma,
en lograr el bienestar social, ¿ya? De alguna forma, desarrollar el país, no depender de otras naciones, y de alguna forma mejorar la economía para finalmente que todos seamos felices con un bienestar social, ¿ya? Para eso lo que va a tener que hacer es invertir. Y después de lo que es Alessandri, van a haber gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo, de nuevo va a estar Alessandri, después va a estar Aguirre Cerda, ¿ya? Van a ser gobiernos que de alguna forma van a aumentar el gasto fiscal, ¿ya? Se van a crear nuevos ministerios, van a enfocarse en distintas áreas, y se van a hacer nuevas políticas sociales, ¿ya? Políticas de educación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Principalmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Ya? Esa era la idea clave. Era como lo que estaba ocurriendo en Europa con los estados de bienestar. Que los estados de bienestar se enfocaban principalmente en tener a la población de alguna forma felices, contentos, saludables, para así de alguna forma sacar adelante la economía. Entonces la idea del Estado de Chile ahora ya no es solamente exportar materias primas, sino que producir en el país, mejorar la economía y de paso que todas las personas estén felices y que estén en un bienestar social, como dice, ¿ya? Y así van a ser buenos trabajadores, van a poder producir bien y Chile de alguna forma va a salir adelante. ¿Por qué? Porque los dueños de la nueva empresa va a ser el Estado chileno, les va a pagar bien, se va a preocupar por ellos, los trabajadores van a trabajar bien y de alguna forma todos salimos adelante. Esa era la idea del Estado. Entonces el Estado les va a dar educación, después les va a dar trabajo, que va a ser del Estado, y todos vamos a ser supuestamente felices. ¿Ya? Esa es como la idea general, ¿ya? Un estado de bienestar, un estado benefactor. ¿Ya? Pero lo que tiene principalmente Chile es preocuparse de que para lograr todo eso necesita plata. Y ya no puede ganar plata vendiendo salitre. Y no puede ganar plata exportando recursos naturales porque es muy inestable. Piensen que pasó el 29 y ya en 1939 estaba una Segunda Guerra Mundial, entonces Chile tiene que ponerse a pensar, no podemos depender de una economía extranjera, sino que tenemos que depender de nosotros mismos. Entonces, de alguna forma, tenemos que hacer lo que se conoce un crecimiento hacia adentro, no un crecimiento hacia afuera. ¿Claro hasta ahí? Ya. Y con esto se crea el modelo EASY. Y se llama EASY porque es el modelo industrialización por sustitución de importaciones. En palabras simples, lo que se quiere hacer el modelo es industrializar el país, es decir, crear empresas, etcétera, etcétera, para evitar traer cosas de otros países. ¿Ya? Por ejemplo, ¿para qué vamos a comprar zapatillas de otros países si podemos crear una empresa acá en Chile que la produzca? Así evitamos que, por ejemplo, si hay una crisis económica mundial, no podamos comprar zapatillas, porque están muy caras. Quizás ahora, como tenemos una empresa de zapatillas o de zapatos o de calcetines o cualquier cosa, podemos comprarla acá y producirla acá. Entonces, la idea es industrializar el país para sustituir las importaciones. ¿Ya? No queremos traer más cosas de otros países, queremos hacerlas acá. ¿Ya? Como dice acá, se busca crear la capacidad de producción de bienes. Es decir, producir cosas acá en Chile, principalmente producir cosas industriales, después vienen otras etapas, ¿ya? De producir cosas más livianas hasta llegar a producir zapatos, por ejemplo. Es un ejemplo el de los zapatos. ¿Ya? Pero vamos a ver que va a haber muchas empresas chilenas de zapatos que se van a crear acá. ¿Ya? ¿Cuál era la principal idea del modelo EASY? Es abandonar la dependencia económica con otros países. Es decir, si Estados Unidos se va de nuevo a la quiebra, ahora a Chile no le importa, porque Chile tiene una independencia económica con este modelo. ¿Ya? Va a tener que invertir mucha plata, eso sí, pero va a tener una independencia económica con lo que se conoce con el modelo EASY. ¿Ya? Se supone que es industrializar el país, ya que lograr que Chile de alguna forma no se vea afectado por el comercio internacional. Eso tiene que tenerlo bien claro, se lo voy a repetir. Evitar
la dependencia económica con otros países. ¿Ya? Chile tiene y crea sus empresas, Chile puede producir sus bienes, no necesita comprarlos de otros países, puede producir sus bienes. Y ahora no necesita exportar solamente materias primas, sino que puede vender sus cosas de lo que produce también. ¿Ya? Pero la principal idea es de industrializar el país, que sea prácticamente una industria y no dependamos de industrias de otros países. ¿Ya? Porque si nosotros seguimos vendiendo y exportando recursos naturales, puede venir otra gran crisis económica, y ¿quién va a ser el más afectado? No va a ser el que tuvo la crisis económica, porque quizás ese país sea un país industrializado que le va a afectar, sí, pero le va a afectar menos a un país que no va a ganar nada de dinero porque nadie le compra sus recursos naturales, como lo era Chile con el salitre. Que Chile salió el salitre sintético, ya empezó a bajar un poquito lo que es la venta de salitre, y después la crisis económica. ¿Quién va a necesitar salitre en ese tiempo? Poca gente, ¿ya? Necesitan más cosas. Entonces aquí es súper importante entender esto, que el sistema EASY de industrialización, sustitución la S, de importaciones, por eso es EASY. De aquí viene la I, la S y la I. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Claro? Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ya. Entonces el objetivo de el EASY es superar la dependencia económica. Y entendamos esto, que existe una teoría de la dependencia económica, que existe un centro industrial, que en este caso son los países más desarrollados, ¿ya? Son los países más desarrollados, y... esperen un poquito. De que existe una dependencia económica. Chile es una periferia, es decir, un extremo que solo exporta materias primas, y el centro es el industrializado. Entonces, el que va a ganar siempre dinero es el centro, ¿ya? Y eso es lo que nosotros conocíamos como crecimiento hacia afuera. Chile tenía un crecimiento hacia afuera, ¿ya? Y eso va a finalmente provocar la crisis económica del 29. ¿Cuál es la solución que tiene Chile? Es la industrialización, ¿ya? Y en vez de un crecimiento hacia afuera, es un crecimiento hacia adentro, mediante la industrialización del país. Eso tienen que tener bien claro, que ahora Chile, y esto estamos viendo a mediados del siglo XX, es decir, desde 1929 en adelante, hasta lo que es como el 60, va a tener esta idea de crecimiento hacia adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El modelo EASY, ahora el Estado va a intervenir en la economía. Y esto también va a ocurrir en muchos países, acuérdense, como cuando hablamos de Keynes, con los estados de bienestar. ¿Ya? Se va a transformar en un estado empresario, ¿ya? Que va a poder crear industrias, ¿ya? Acá se abandona todo esto del liberalismo completamente liberal, donde el Estado no tenía que meter su mano en la economía porque se controlaba solo, sino que ahora, para evitar de nuevo la crisis, tenemos que intervenir en la economía. El Estado tiene que intervenir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Principalmente va a ser, en un momento, lo que es una etapa de industria liviana, hacer cosas simples como utensilios, electrodomésticos, ya. Ahí van a surgir empresas como Madensa, no sé si la conocen esa empresa, ¿ya? Y la segunda etapa ya va a ser una industria, de la industria pesada, ya con maquinaria más grande. Entonces van a empezar con cosas livianitas y después cosas más grandes. ¿Cuál es el fin? El fin es que este modelo de EASY, donde el Estado va a crear empresas, va a generar además empleos de toda esta cesantía que trajo la crisis del salitre. Ahora, como el Estado crea empresas como de electrodomésticos, de maquinarias, de muchas cosas que podemos ver, esas empresas de alguna forma le van a dar empleo a chilenos, ¿ya? Y los mismos chilenos serían los productores de los propios bienes que consumen. Entonces, de alguna forma, la economía no se va, el dinero no va a salir del país, sino que va a dar un círculo, ¿ya? Se va a concentrar en Chile, ¿ya?
Y no vamos a depender de otros países. Esa es la importancia, ¿ya? Y de alguna forma, con esto todos crecemos, porque Chile tiene empresas, se industrializa, da empleo, la gente gana dinero y todos somos felices finalmente. Y además que el Estado se preocupa de los derechos sociales, ya que ya se había encargado con la Constitución también de 1925. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Ya? Y aquí es cuando, por medio de cómo se va a industrializar el país, es principalmente que va a haber un terremoto en Chillán que va a destruir prácticamente todo, y Chile va a necesitar salir de ese problema, y va a crear la Corfo, que es la Corfo, podríamos decir, el motor del sistema. ¿Ya? El motor, lo que va a dar impulso al modelo Easy, va a ser mediante la Corfo, y como las empresas que va a crear la Corfo, por donde el modelo Easy va a funcionar. Entonces la Corfo va, de alguna forma, reconstruir el Chillán, el país, y después de esto, al reconstruir también genera empleo, acuérdense de eso, ¿ya? Y después se va a preocupar de hacer empresas. La Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción. Entonces, de alguna forma, va a crear, de alguna forma, empresas, ¿ya? Que las vamos a ver ahora. Y todo esto para sustituir las importaciones, ¿ya? Los logros de la Corfo. ¿Cuáles son las empresas que va a crear? Endesa, la de electricidad, es decir, ahora hay una empresa chilena que se va a preocupar de la electricidad del país. La ENAP, que es la del petróleo, ¿ya? Una empresa de petróleo, que va a tener su refinería en Concón. ¿Alguien ha ido a Concón alguna vez? Concón, cerca de Quinta Región, cerca de Valparaíso, Viña del Mar, que hay una refinería de petróleo que ha generado mucha contaminación, ¿ya? Me parece que sí, no me acuerdo. Sí, en Sí, la parece que noticia. sí. Actualmente está la refinería que es se conocen como zonas de sacrificio, ¿ya? Pero fue una empresa que se preocupó de una refinería de petróleo. Entonces ahora tiene una empresa del Estado. ¿Ya? Es un Estado con empresas. Ya no hay empresas, tantas empresas privadas, sino que ahora el Estado tiene empresas y forma parte de empresas privadas, ¿ya? Compra acciones de empresas también, ¿ya? La ENACAR del carbón, que está en la mina de Lota, ¿ya? Alguien, no sé si ha escuchado el equipo de Lota Schwager, Madeco, la CAP, que es la de siderurgia de Huachipato, ¿ya? Está también, se preocupa de mecanización agrícola, ¿ya? Principalmente para producir más agricultura, entonces empieza a canalizar, empieza la capacitación de campesinos, etc. Y crean empresas como IANSA. ¿Ya? ¿Alguien ha visto IANSA, cierto? La Oh, azúcar. la El azúcar, azúcar, muy ¿no? bien. La azúcar IANSA era de una empresa chilena. Ah, Era, mierda. Perdón. ya no importa. Era de una empresa chilena. Era chilena. ¿Ya? También después van a haber muchas empresas chilenas, pero estas son las principales que de alguna forma ayudan a industrializar el país y que no dependa de otros países. ¿Ya? No va a depender, ahora va a tener su petróleo, no mucho, porque no tenemos mucho petróleo que digamos, hay más en la zona austral, ¿ya? Tenemos minería de carbón, ¿ya? Tenemos electricidad, ¿ya? Vamos a hacer muchas cosas, también va a estar Mademsa, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto van a tener que hacer ustedes, porque la Corfo no solamente va a crear esas empresas, van a tener que responder y averiguar ustedes estas preguntas, ¿ya? ¿Qué condiciones padecía la población en 1939, cuando se crea la Corfo? ¿Ya? ¿Qué áreas de la economía fomentó la Corfo? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la minería, ya la fomentó harto, la electricidad. ¿Qué empresas se crearon a partir de la Corfo? Ya vimos algunas, pero hay muchas más, ¿ya? ¿Y qué importancia tiene la Corfo para el desarrollo del país? Son 4 preguntas que las tienen que hacer, ¿ya? Acuérdense que Pero, pongo notas por tareas profe. y escúchenme, muy pocos han mandado tareas, ¿ya?
A ver, me han llegado muchas tareas de... Ya hay algunos de que siempre mandan las tareas, así que no creo que a ellos le estoy hablando, no le estoy hablando a ellos. Ahora me llegaron muchas de el segundo B. Del segundo A me llegaron los de que siempre llegan. ¿Ya? Y yo pongo la nota. Y son 4 notas en todo el semestre. Y una nota es por tareas. ¿Ya? Entonces no sacan nada con... Una pregunta, profe. Bueno, porque no sacan nada con... de hecho, esta es la nota fácil. Como son 4 notas, esta nota va a valer mucho más que lo que valía antes. ¿Ya? Y finalmente esto es lo que le va a ayudar al NEM. ¿Ya? Y piensen que ahora estamos en un contexto bastante